Romantasy, subgénero de la fantasía o del romance. Subí un video hablando de los 12 subgéneros de la fantasía y recibí muchos comentarios que me decían que el romantasy no era un subgénero de la fantasía, que en realidad era un subgénero del romance. Aquí les doy mis opiniones. Primero, hay que entender qué es el romantasy. Como su nombre lo dice, combina elementos de la novela fantástica con elementos de la novela romántica. Es bastante sencillo, pero el problema surge cuando nos preguntamos ¿de dónde se origina? ¿De la fantasía o del romance? Yo creo que se origina de la fantasía por lo siguiente. Empecemos por entender que cada género se sostiene de manera diferente. A la fantasía la sostiene el contexto en el que se realiza la historia. Al romance lo sostiene la interacción emocional entre los personajes. En el romantasy, la construcción del mundo, las reglas del sistema de magia son lo que sostienen la historia. Sin la magia, los dragones, el conflicto central ligado a este mundo, la trama simplemente se cae. Y la neta, el conflicto principal no es el romántico. Le quitas todo el factor romance, aunque está muy entretejido en la historia, la trama puede seguir, aunque definitivamente va a ser muy diferente, pero puede seguir adelante la historia. Para entender un poco mejor entre el romance y el romantasy, al menos como yo lo veo, es que el romance contesta la pregunta ¿terminan juntos? Y el romantasy contesta la pregunta ¿si sobreviven? ¿Si vencen al rival? A lo mejor sí está muy fantástico todo el tema del elegido, si cumple su destino. El romantasy, desde mi punto de vista, hereda más del factor fantástico, donde el romance se integra como un elemento adicional a la historia, pero no es el eje estructural. Y no estoy diciendo que el romance es algo de segundo plano. Yo sé que en el romantasy, el romance es un elemento súper importante. Tan importante como la fantasía. Pero como aquí estamos hablando de dónde se originó, creo que hablando de estructura y de contexto y de historia, nace más de la fantasía. Porque es la que aporta el contexto, el conflicto y la estructura narrativa general. Y para no enredarnos mucho, voy a usar un ejemplo muy conocido del romantasy, que es Fourth Wing. Este mundo fantástico existe antes que el romance. Existen dragones, hay una academia militar, hay un sistema de magia. Este vínculo que los jinetes tienen con los dragones existe sin necesidad de ese romance. La pregunta que responde esta novela no es ¿terminan juntos? Es ¿Violet sobrevive? ¿Termina el entrenamiento? Sin el vínculo romántico, la historia sigue. Los dragones siguen ahí, el vínculo con su jinete es súper importante y también el conflicto de guerra no desaparece solo porque se enamoran o se desenamoran. Yo, como lo veo, es que Fourth Wing no es una historia de amor con dragones, sino es una historia fantástica donde el amor como que nace entre la guerra y los dragones. Y yo tengo muy claro que el romantasy no existe para sustituir a la fantasía o para sustituir al romance. Creo que es algo que vino a unirlos. Pero el romance crece dentro de este contexto fantástico. Por eso, cuando hablamos de su origen, si es un subgénero de la fantasía o del romance, yo genuinamente pienso que es más fantástico el origen que romántico. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Creo que puede ser un tema muy subjetivo. ¿Ustedes piensan que el romantasy se genera de la fantasía o del romance?